¿Listos? Muy buenas tardes a todos, mil gracias por acompañarnos, a los ciudadanos que nos acompañan por las redes sociales, a los amigos de los medios de comunicación, mil gracias por acompañarnos. Estamos con nuestro secretario de Hacienda encargado, José Alejandro, y queremos, como lo anunciamos desde la semana pasada, hoy hemos radicado el segundo proyecto de acuerdo que hace parte de nuestro Plan Marshall para reactivar social y económicamente a Bogotá, para salir de este año difícil en el que por cuenta de la pandemia, pues vamos a tener una caída en el crecimiento, una caída en el empleo, tenemos que recuperarnos de ahí, tenemos toda la confianza en la ciudadanía, en su cultura tributaria, el sistema financiero tiene confianza en la cultura tributaria de los bogotanos, en la transparencia de su gobierno, para salir adelante de este año tan difícil que estamos teniendo en temas de salud, en temas de pobreza, en temas económicos. Queremos contarles entonces en qué consiste el proyecto de acuerdo que hemos radicado el día de hoy. En primer lugar, es un compromiso con la reactivación social y económica, pero además era un mandato aprobado ya por el Consejo en nuestro plan de desarrollo. Teníamos que presentarle al Consejo las diferentes fuentes de financiación con las que vamos a ejecutar el plan que se ajustó, afortunadamente nos dieron los tiempos, para que las prioridades de inversión, los proyectos de inversión, se enfocaran a las prioridades de la reactivación social y la recuperación social y económica de Bogotá por cuenta de la pandemia. Es decir, nuestro plan de desarrollo no fue un plan que se quedó desfasado de los efectos de la pandemia, sino que por el contrario, alcanzamos a incorporarlas, discutimos qué queríamos hacer para recuperar social y económicamente a Bogotá en el plan de desarrollo que ya está aprobado. Ahora, con estos dos proyectos de acuerdo, lo que le estamos diciendo a la ciudad es cómo vamos a cumplir ese que ya aprobamos en el plan de desarrollo. Para hacer solamente un recuento, nuestro plan de desarrollo aprobado por el Consejo propone 109 billones de pesos de inversión en los próximos 4 años en la ciudad. Esa fue la apuesta que hicimos. Ahí hay una distribución por sectores de la ciudad, esa información ya era conocida, fue aprobada por el Consejo. Igualmente, en el plan de desarrollo planteábamos que Bogotá, de sus diferentes fuentes de ingresos corrientes, de deuda, de capital privado, transferencias, etcétera, en total contaría para el cuatrienio con 139.9 billones de pesos. Voy a sacar esto aquí, que es más fácil. Con 139.9 billones de pesos, de los cuales 30 son presupuestos de funcionamiento para los 4 años del distrito y 109.3 es presupuesto de inversión, es inversión social, inversión en desarrollo para los próximos 4 años en nuestra ciudad. Con ese conjunto de esos 109 billones de pesos de total de inversión, hacen parte los 10.9 billones de pesos que estamos solicitando como cupo de endeudamiento en este momento. Entonces, el cupo de endeudamiento y el conjunto de la inversión del plan de desarrollo, le apuesta a generar 500.000 empleos. Lo que le estamos pidiendo al Consejo de nuestra ciudad, los bogotanos y la administración, es que nos dé el cheque para poder generar 500.000 empleos que necesita nuestra ciudad. Eso es lo que le estamos pidiendo al Consejo. 500.000 empleos mínimo necesita Bogotá. Estimamos que eso es lo que vamos a perder, entre 500 y 550.000 empleos es lo que vamos a perder justamente por esta crisis. Y no nos podemos quedar con esa deuda de crecimiento y no nos podemos quedar con esa deuda de desempleo. Para volver a generar 500.000 empleos que necesita Bogotá, que necesita la reactivación social y económica de Bogotá, los bogotanos le estamos pidiendo al Consejo de Bogotá que no nos deje la crisis, que nos dé la herramienta para salir de la crisis, que nos dé el cheque, la inversión, el cupo que se necesita para generar esos 500.000 empleos en la ciudad de Bogotá. Eso es lo que los bogotanos le estamos pidiendo con este proyecto de acuerdo al Consejo. ¿En qué vamos a invertir esos 10.79 billones de pesos? Se van a distribuir 5.09 billones para inversiones en movilidad, en infraestructura, porque nuestro modelo de recuperación
¿De dónde van a salir esos 500.000 empleos? De inversión social. Acá, en nuestro nuevo contrato social, nuestra prioridad 1, hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades, con inclusión social y productiva. Estos 4.84 billones se necesitan para que Bogotá no quede sumida en la pobreza por cuenta de esta crisis. Para que los hogares, especialmente los hogares encabezados por mujeres, tengan renta básica asegurada. No por la pandemia, sino los 4 años para poder salir de la pobreza extrema, y los que son hogares vulnerables que cayeron en pobreza puedan volver a salir de ella. Para el sistema de cuidado, para que las mujeres no queden con la recarga de cuidado no remunerado sobre sus hombros, sino que podamos redistribuir ese cuidado entre el sector público y el privado, de manera tal que las mujeres con menos carga de cuidado no remunerado, con más educación y con mejor formación, puedan volver al mercado laboral en mejores condiciones y salir ellas y sus familias de la pobreza. No queremos que siga ocurriendo en Colombia lo que ha ocurrido antes y lo que ha ocurrido de hecho en América Latina. Y es que la pobreza baja, pero la feminización de la pobreza sube. La reducción de la pobreza en América Latina se ha hecho a expensas de las mujeres, de recargar sobre sus hombros mayor pobreza para ellas porque recargamos trabajo de cuidado no remunerado sobre sus hombros. No es esa la reducción de pobreza que quiere hacer Bogotá, y mucho menos pospandemia. La recuperación de pobreza que queremos hacer en Bogotá es liberando, descargando, no recargando, a las mujeres de trabajo de cuidado no remunerado, asumiendo nosotros desde el Estado y también en el mercado ese cuidado, liberándole a ellas tiempo y oportunidades de educación y trabajo para que retornen al mercado laboral. De manera tal que baje la pobreza de las mujeres y también baje la pobreza de sus familias. No que una baje a expensas de la otra. Eso es parte de esta inversión. Matrícula cero. Es la primera vez en la historia de Bogotá, en plena pandemia, en la que le garantizamos a los jóvenes de la Universidad Distrital, 23.000 estudiantes de pregrado, matrícula cero. A 15.000 jóvenes, casi otra universidad distrital, acabamos de vincularlos a educación superior a través de nuestro programa Reto a la U. Toda esa inversión social para jóvenes, mujeres, niños, para renta básica para las familias, para que Bogotá vuelva a salir de la pobreza que está generando en este momento y este año la pandemia, está aquí, en estos 4.84 billones de pesos, en el propósito 1. Lo segundo está aquí, en 5.09 billones de pesos en el propósito 4, hacer de Bogotá un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Bogotá no va a renunciar, por cuenta del desafío de la pandemia, a reverdecer. No vamos a volver a la Bogotá congestionada, polucionada, contaminada, insostenible, que profundiza la emergencia ambiental por el cambio climático. No vamos a volver a la vieja normalidad de la polución, del trancón, de un Transmilenio insostenible porque usa combustibles fósiles y porque maltrata de manera indigna a sus usuarios. Vamos a salir de esta crisis reverdeciendo a Bogotá, con el sistema de metro regional al que no vamos a renunciar. Bogotá hoy cumple con este cupo el compromiso de extender el metro hasta Suba en Bogotá, hasta Suba en Engativá. Lo que Bogotá debe aportar para que, como lo comprometimos, el metro llegue hasta Suba en Engativá, está aquí incluido. Confiamos y le pedimos al gobierno nacional que le cumpla a Bogotá. Bogotá necesita, ha necesitado siempre y ahora más que nunca, transporte digno y limpio. Lo que depende de Bogotá para que el metro llegue hasta Suba en Engativá está aquí asegurado. Desde ya le pedimos, con este cheque que esperamos que el Consejo de Bogotá nos apruebe, iremos entonces a concretar con el gobierno nacional que ellos pongan su parte, tal cual y se ha comprometido el presidente Iván Duque, lo anunciamos juntos desde febrero, el plan de inversiones para Bogotá. Yo le agradezco mucho al presidente que en febrero anunciamos 3 cosas, un paquete de infraestructura, las entradas y salidas de Bogotá, calle 13, accesos norte, en eso estamos trabajando con la ANI. Anunciamos juntos en febrero también que Bogotá tendría un aporte para 52.000 nuevos subsidios de jóvenes en acción. El presidente ha honrado ese compromiso y de hecho ya tenemos ese convenio.
Falta el tercer compromiso, acá está la parte de Bogotá para extender el metro hasta Suba-Engativá. Esperamos que en el mes de septiembre el gobierno nacional honre su compromiso con Bogotá y logremos concretar ese proyecto que no solamente traerá mejor movilidad, mejor sostenibilidad, sino miles de empleos, de esos 500.000 empleos que necesita Bogotá. También está el Corredor Verde de la Séptima. El Corredor Verde de la Séptima es un sueño a los bogotanos que va a pasar de ser sueño a realidad. En septiembre empezaremos los talleres de diseño participativo con la comunidad, no a expensas de ella. No es con peleas que vamos a hacer un corredor verde de la Séptima, es con taller participativo, es con consensos, es con acuerdos. Pero la Séptima va a ser el primero, pero no el último, corredor verde. El plan de ordenamiento territorial que le propondremos a nuestra ciudad, y de hecho las inversiones que están planeadas en nuestro plan de desarrollo, en nuestro cupo de endeudamiento, planean dejarle a Bogotá varios corredores verdes, donde es la movilidad limpia, alternativa, la del peatón, la del ciclista, la eléctrica, la limpia, la que tendrá prelación, como debe ser. No más la vieja normalidad en la que los modos de transporte más insostenibles, más contaminantes, son los que tienen el 85% del espacio, cuando son solamente el 15% de los viajes. Hacer un corredor verde es invertir esa pirámide. La mayor cantidad y calidad del espacio en un corredor verde lo tendrán los principales medios de movilidad, los peatones, el transporte limpio, eléctrico, público, masivo, los ciclistas, bellamente arborizados, iluminados, seguros. Aquí está también la financiación de esos corredores verdes, en particular el de la Séptima. Y muchas obras de infraestructura social, vial de nuestras localidades, que son una necesidad para su movilidad, una necesidad social, pero que además son un gran generador de empleo, como nos lo va a explicar más adelante José Alejandro. El tercer factor, para el que estamos pidiendo cupo, cerca de $500 millón de pesos, 535.000 millones de pesos, va para el propósito 3, una necesidad también sentida de los bogotanos. Bogotá necesita empleo, necesita mejorar su seguridad y su infraestructura en seguridad. Para eso es esta inversión. Para eso es esta inversión. Para que tengamos más casas de la justicia, para que tengamos más instalaciones de seguridad y justicia, junto con la Fiscalía, que estamos trabajando de la mano. Para que tengamos mejores plataformas de inteligencia artificial y digital para la seguridad, para que las cámaras que ha instalado Bogotá, que hoy no mira a nadie, 4.800 cámaras y 120 funcionarios en 3 turnos que la leen, es decir, 80 ojos por turnos para leer 4.800 cámaras. Estamos desperdiciando una inversión importante que hizo la ciudad. Necesitamos poner a la ciudad al día en infraestructura tecnológica, en inteligencia artificial, en infraestructura digital que nos permita aprovechar la red de cámaras, el seguimiento a fuentes de inteligencia para poder mejorar la seguridad y justicia que reclaman los bogotanos. Para eso es esta inversión. Así que este cupo de endeudamiento, este plan Marshall de incentivos tributarios para aliviar a los bogotanos, pero también de un cupo de endeudamiento con seriedad. Si le vamos a pedir al mundo financiero que nos preste casi 11 billones de pesos, tenemos que demostrarle que somos capaces de pagarlo a 10 años y pagarlo bien. Y que nos presten barato. Si Bogotá y su consejo dan muestras de seriedad, conseguiremos este cupo de endeudamiento a niveles muy bajos de costo. Si no damos muestras de seriedad, nos van a cobrar tasas muy altas. Y esto lo van a tener que pagar los bogotanos, responsablemente, sin afectar ni presionar su bolsillo. Por eso es que los dos proyectos que estamos proponiendo, el de cupo de endeudamiento y el de alivios tributarios, buscan ese balance. Que nos presten mucho, barato y ya, porque Bogotá necesita su recuperación social y económica ya. Eso es lo que le estamos pidiendo al Consejo de Bogotá a los bogotanos. La cuarta prioridad del cupo de endeudamiento va al propósito 2 de nuestro plan de desarrollo, cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá, adaptarnos y mitigar la crisis climática.
El mundo, no solo Bogotá, vive una verdadera emergencia climática. No nos podemos olvidar que más allá del coronavirus, la gran amenaza planetaria a la existencia de la humanidad en la Tierra es el cambio climático. Y por lo tanto, esta estrategia de recuperación de Bogotá, que le estamos pidiendo al Consejo que apruebe, no solamente es recuperación social, no solamente es recuperación económica, sino que también es recuperación ambiental. No es a expensas de la sostenibilidad ambiental que vamos a hacer la recuperación social y económica de Bogotá. Es con sostenibilidad ambiental que mitigue, en vez de agravar, la emergencia climática en la que vive el mundo y por supuesto también Bogotá. Nuestro deber como humanidad es tener esta estrategia de crecimiento verde, sostenible, con nuestra ciudad y con el planeta. Y la quinta, en esa misma línea, está en la prioridad, 107.000 millones de pesos está en construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. Porque no es solo infraestructura, no es solo cemento, son también negocios verdes, industrias creativas, apoyo a las MIPYMES. Es con conocimiento, con innovación tecnológica, con analítica de datos, agencia que nos permitió crear el Consejo de Bogotá. La reactivación económica de Bogotá será económica, será social, será verde, será creativa, será tecnológica, será innovadora. Y es ese conjunto de iniciativas en todos esos sectores, verdes, culturales, artísticos, creativos, sostenibles, y de infraestructura de movilidad y social, la que nos va a dejar un doble beneficio. 500.000 empleos que necesitan los bogotanos para salir de la crisis que nos dejó la pandemia, e infraestructura y desarrollo económico y social que per se iba a necesitar nuestra ciudad. No voy a entrar en este detalle, pero si los dividiéramos no por propósitos, sino por entidades, así está distribuido el cupo, los 10.79 billones de pesos entre las diferentes entidades, y los equipos de estas entidades saben, somos conscientes y nos comprometemos con el Consejo de Bogotá y con la ciudad, que tenemos que hacer una ejecución impecable de estos recursos que estamos solicitando. Impecable. Impecable por transparente, impecable por eficiente, impecable por generadora de empleo, impecable por generadora de oportunidades. Ese es nuestro compromiso con el Consejo de la Ciudad y con los bogotanos. Aquí nuevamente hay un desglose por algunas de las principales entidades. En movilidad sostenible para la red de metro, los corredores verdes, etcétera, hay 3.93 billones. Educaciones dentro del sector social, el principal sector jalonador de la recuperación social y económica. Esto no es solamente con cemento, ni con obras, es sobre todo con inteligencia, con educación, con oportunidades para nuestros jóvenes, para tener calidad educativa desde primera infancia, pasando por básica y media, hasta educación superior. Para eso es reto a la U, para eso es matrícula cero. Y eso es parte de lo que vamos a mantener como parte de nuestra recuperación social económica. El IDU en diferentes obras viales, ciclorrutas, espacio público, peatonal, es la tercera entidad que más va a invertir este cupo. Movilidad tiene el 36%, educación el 21%, el IDU tiene el 12%, salud, obviamente, es la tercera entidad, en realidad el IDU es el cuarto. Como es apenas obvio, si algo le tiene que quedar delegado a Bogotá después de esta pandemia es un sistema de salud pública de lujo, con territorios saludables, con atención preventiva, oportuna, domiciliaria, en casa, resolutiva, en el hogar, a los hogares que más lo necesitan, en particular a los más vulnerables, las personas que tienen comorbilidades, los mayores de edad, las madres gestantes y lactantes, los adultos mayores. No hay derecho a que en pleno siglo XXI, incluso en plena pandemia, a estas personas en condiciones vulnerables les toque salir 2 horas a un CAPS o a un centro de atención para que les den una aspirina. Lo lógico, lo resolutivo, lo humano es ir hasta su hogar y hacer territorios saludables en su hogar. Construir los 20 CAPS para complementar la red de atención. 6 nuevos hospitales tendrá Bogotá cuando terminemos nuestra administración, gracias
a este cupo de endeudamiento que le estamos pidiendo que nos apruebe el Consejo de Bogotá. Terminaremos el hospital de Usme, de Bosa, haremos el nuevo Hospital San Juan de Dios, que no es para reemplazar el Santa Clara seguirá siendo el Santa Clara, es para tener el nuevo Hospital San Juan de Dios, que siga siendo como siempre fue, no un dolor, no una cicatriz en la historia de Bogotá, no un complejo abandonado, sino un complejo hospitalario, público, universitario, al servicio de los más humildes. Así volverá a ser el nuevo San Juan de Dios, que se financia también con esta inversión. La nueva torre de Meisen, que acabamos de adjudicar, una obra siniestrada por más de 10 años, un elefante blanco abandonado, será el año entrante una nueva torre de salud, orgullo de Bogotá, orgullo de atención en primera infancia, orgullo de atención neonatal, la mejor de toda la ciudad, la mejor unidad de atención neonatal y pediátrica de Bogotá. No la tiene ningún hospital privado al norte de la ciudad, la tiene el hospital público de Meisen, en la localidad de Ciudad Bolívar, y va a tener una segunda torre. El hospital de Kennedy, otra obra siniestrada, abandonada, un elefante blanco, casi que por décadas, tendrá una nueva torre de emergencias, bien hecha, terminada, debidamente dotada, una deuda con la localidad de Kennedy. Esta semana, por primera vez desde mayo, está por debajo del 100% de ocupación el hospital de Kennedy. Esa es una de las muestras de que finalmente, a pesar del sacrificio y gracias al sacrificio que han hecho de cuidado a todos los bogotanos, en particular los ciudadanos de Kennedy, finalmente el hospital de Kennedy está empezando a sentir que va bajando, que va pasando el primer pico de esta pandemia. Pues bien, el hospital de Kennedy tendrá una nueva torre de servicios de altísimo nivel, como se merecen sus empleados, sus ciudadanos. El hospital de Engativá tendrá una nueva zona de atención de cuidados intensivos. Son 6 hospitales en total, que quedarán debidamente dotados, más los 20 CAPS, más el programa de atención de territorios saludables, de salud pública al hogar, domiciliaria y resolutiva, más los 204.000 millones de pesos de inversión en investigación. Si alguna lección nos ha dejado esta pandemia, es a respetar la ciencia, a invertir en ciencia. Bogotá debe invertir en investigación científica, no solo por el COVID ni para el COVID, debe hacer investigación científica para solucionar sus problemas de salud pública, investigación científica en tratamientos, en medicamentos y en vacunas pertinentes, en particular para COVID. Bogotá no va a salir a comprar con los ojos cerrados medicamentos ni vacunas para sus ciudadanos. Lo hará basado en rigurosa investigación científica que vamos a hacer con las mejores universidades y centros de investigación públicos y privados que, para fortuna y orgullo de nuestra ciudad, están en Bogotá. En seguridad ya me referí. No es solamente tener pie de fuerza, es tener inteligencia, tecnología, capacidad de leer las cámaras, de anticiparnos, de responder adecuadamente a los ciudadanos, de articularnos con la oferta de justicia oportuna que necesitan los ciudadanos cuando son víctimas de problemas de inseguridad. Para eso es parte de este cupo. Integración social, estábamos hoy justamente en nuestro ejercicio de gobierno abierto, hacemos esta rueda de prensa desde la sede de nuestra Secretaría de Integración Social del Distrito. Aprovechamos una vez más para agradecerle profundamente a todos sus funcionarios, a sus servidores públicos ejemplares, que han hecho un servicio en esta pandemia increíble, increíble, en un sentido de humanidad maravilloso, que nos conmueve, que agradecemos profundamente. Integración social, obviamente, para poder atender bien a los niños, a las niñas, a los adultos mayores de nuestra ciudad, también tiene una participación en este cupo. Desarrollo económico. No hay recuperación social y económica en Bogotá si no invertimos en nuestras MIPYMES, si no las apoyamos, si no las ayudamos a formalizar, a que tengan menos trámites, menos costos, mejor modernización. Muchas de las MIPYMES de nuestra ciudad no han podido acceder a beneficios de créditos, de liquidez, de apoyos que tiene tanto la alcaldía como el gobierno nacional, porque no están formalizadas, no existen jurídicamente, no están registradas tributariamente, están en una informalidad
que no nos permite acceder a los billones de pesos de recursos distritales y nacionales que hay para ayudarlas a sacar adelante. Invertir en la formalización, sin trámites, sin costos, barato, con apoyo de modernización de las MIPYMES es esencial para que no se terminen de hundir, sino que las podamos rescatar y puedan aprovechar oportunidades. Las pequeñas y medianas empresas de Bogotá generan el 60% del empleo de los bogotanos en el sector privado. Rescatarlas, formalizarlas, modernizarlas, apoyarlas es parte fundamental de nuestra estrategia de recuperación social y económica para la que estamos pidiendo este cupo de endeudamiento. Esa tarea la va a liderar nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y también para eso tiene una parte del cupo. Vivienda. La mejor manera de luchar contra la mafia de narcos y tierreros que queman nuestras reservas ecológicas, por ejemplo, en el Parque Entre Nubes, que engaña a familias humildes, las estafa, como ha pasado en Altos de la Estancia y en tantos otros lugares. Nosotros hacemos el control social, territorial y policivo y ofrecemos alternativas de subsidios de arrendamiento, pero la verdadera solución es que miles de familias humildes de nuestra ciudad puedan acceder a una vivienda nueva. Para eso es esta parte del cupo de endeudamiento que va a estar en cabeza de Hábitat, para apoyar y sumar recursos con los ambiciosos y muy pertinentes programas de apoyo de vivienda de interés social que está diseñando el Ministerio de Vivienda. Tenemos que sumar recursos con ellos, para hacer más vivienda de interés prioritario, más vivienda de interés social. Por primera vez, un plan de desarrollo de un cupo de endeudamiento reconoce la manera como hacen vivienda nuestras familias en sectores populares, echando plancha, haciendo su segundo pisito, aprovechando su primer piso para hacer una tiendita, un comercio, algo que los ayude a salir adelante. Lo que ocurrió en el pasado es que las familias lo hacen sin un centavo de apoyo técnico y financiero del distrito. Al contrario, lo que hacía el distrito era perseguirlas, porque son ilegales, porque son informales. Cuando de casualidad lograban hacer un segundo pisito o una miscelánea en el primer piso, entonces se lo declarábamos como alteración y les duplicábamos el predial de un año para otro. Vamos a hacer las cosas bien, con tratamiento digno, reconociendo la manera como nuestros ciudadanos salen adelante con su propio esfuerzo. En vez de criminalizar, estigmatizar a esa forma de producir vivienda, echando plancha, con esfuerzo, con la familia, con los vecinos. Esta es la primera vez en la historia de Bogotá que un gobierno reconoce el Plan Terrazas como una forma legítima de producir vivienda en nuestra ciudad. Y en vez de estigmatización y criminalización, vamos a ir con la Secretaría de Hábitat, con la Caja de Vivienda Popular, para eso es parte de este cupo, a ofrecerle a esas familias asistencia técnica, que si van a echar su plancha, la echen bien, con cimientos sólidos, que no van a tener problemas de sismoresistencia en el futuro, que no estén en zonas de afectación ni de riesgo, con banco de materiales, que sus ahorritos no se les queden en cuotas carísimas en depósitos privados y de barrio, que tienen un margen de intermediación carísimo, sino que pudiendo ofrecerles bancos de materiales conjuntos, tengan materias primas mucho más baratas, que tengan asistencia financiera también, acceso a crédito, para poder producir viviendas, o en alteraciones, o echando plancha, o en el plan Terrazas, o con las empresas constructoras de nuestra ciudad, produciendo planes parciales, acelerando su ejecución, en proyectos extraordinarios, como nuestra nueva centralidad de Ciudad del Tunjuelo, o como Lagos de Torca, en muchos otros. BIS, BIP, Plan Terrazas, para eso es esta parte del cupo, 94.000 millones de pesos. Otras entidades para el sistema de cuidado, para la renta básica, otros temas a los que ya me referí, también tienen parte del cupo, el 4% del cupo. Estos son los principales proyectos de inversión social, de desarrollo económico, de infraestructura, verdes, de industrias creativas, culturales, en las que vamos a invertir este cupo de endeudamiento y toda la inversión del plan de desarrollo para generar 500.000 empleos.
Aquí les doy la palabra a José Alejandro. Esta es una explicación un poco más técnica que dejamos para el final sobre cómo se compone este cupo, cómo va a quedar la ciudad. Este no es el momento de la ortodoxia. Este es el momento del keynesianismo inteligente, transparente. La alcaldía de Bogotá va a salir a endeudarse por sus ciudadanos porque confía en ellos, porque confía en su cultura tributaria, porque Bogotá lo necesita. Este no es el momento de la ortodoxia, de ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Mientras nuestros ciudadanos necesitan empleo, nuestros jóvenes necesitan educación, nuestros barrios necesitan vivienda, necesitan vías. Pero tampoco es el momento de la irresponsabilidad. Solo nos van a prestar porque confían en nosotros, porque confían en nuestra transparencia intachable del gobierno y de sus ciudadanos. De manera tal que aunque es muy ambicioso, es absolutamente responsable. Parte de lo que nosotros le queremos explicar a la ciudadanía, al Consejo, a la banca, es que Bogotá se va a recuperar en 10 años, sin duda. El menor recaudo que vamos a tener estos 2 primeros años lo vamos a volver a recuperar, sin subir impuestos. Al contrario, congelando el predial del año entrante, reduciendo entre un 5 y un 15% el ICA, porque los empresarios no tuvieron ingresos, al contrario, tienen una reducción en sus ingresos. Tenemos que darles un alivio, pero somos absolutamente responsables. Esos alivios tributarios vamos a tener con qué respaldarlos. Este cupo de endeudamiento súper ambicioso que estamos proponiendo, vamos a tener con qué respaldarlo. Vamos a dejar a nuestra ciudad con más inversión y con más empleo. No con una carga irresponsable. No estamos irresponsablemente trasladándole al próximo una carga impagable, de ninguna manera. Eso sería irresponsable con nuestra ciudad. Y este gobierno es responsable, es consciente, es decente. Razón por la cual queremos explicarles, primero, cómo se compone el cupo. La administración anterior había pedido un cupo en el 2017 de inversión, con este acuerdo, el 690 del 2017. Le autorizaron 6.9 billones de pesos de inversión en su momento de cupo, no ejecutó 3.3. Nosotros entonces ahora estamos recuperando ese 3.3, redistribuyéndolo en nuevos proyectos de inversión como los que ya mencioné, solicitando 7.3 más para un total de 10.79 billones de pesos de cupo. Si quieres explicar esto desde el punto de vista macroeconómico, o por qué no explicamos esto primero. Sí, primero. ¿Cómo garantizamos? Yo quiero que Bogotá tenga esa tranquilidad. Este es el cupo más ambicioso en la historia de Bogotá, porque lo necesitamos, porque nunca antes había habido una pandemia que le quitara la salud a miles, la vida a casi 4.500 ciudadanos y el empleo a más de 500.000. Ese desafío, ese triple desafío fue el que enfrentamos este año. Y tiempos extraordinarios requieren soluciones extraordinarias. Por esto este cupo es ambicioso y extraordinario, porque lo necesitamos. Pero nos estamos asegurando, y eso es lo que va a explicarles José Alejandro, que en los siguientes 10 años nos vamos a recuperar y tenemos toda la solidez para respaldar esta solicitud que estamos haciendo. ¿Por qué no nos explicas, José? Alcaldesa, muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos poniendo a disposición del Consejo de la Ciudad un cupo por 10.8 billones de pesos. Antes de que conociéramos de la pandemia, el esfuerzo en cupo no era tan grande como este. Una vez ocurre el confinamiento, tenemos que correr nuevamente los modelos de ingresos de la ciudad y ahí pasamos de una solicitud de 7.4 billones de pesos a 10.7 billones de pesos, precisamente por ese efecto en estos primeros años de la caída de los ingresos de Bogotá, que precisamente inyectándole este cupo de endeudamiento a la economía nos va a permitir recuperarnos probablemente en el próximo año y lograr nuevamente mantener la senda de crecimiento del PIB cerca del 3,8%. ¿Eso qué significa? Un esfuerzo de inversión en los 4 años del plan y se ve reflejado aquí en los indicadores. Nosotros tenemos 2 indicadores que son la ley 358, que es la ley de semáforos, que nos indica cuáles son los techos para entidades territoriales que se deben tener en cuenta para que su deuda no se desborde, su deuda no sea explosiva. Entonces, el primer indicador es el indicador de capacidad de pago. La ley fija un techo en el 40%. Nosotros haciendo un ejercicio estresado, intentando meter los 10.8 billones de pesos completos en los 4 años, apenas llegamos al 12,8% del indicador.
Entonces aquí el espacio es enorme en lo que tiene que ver con deuda y como lo ven en la curva, el indicador comienza a decaer en la medida que empezamos a amortizar la deuda y comienzan a generarse ingresos adicionales producto de esta nueva inversión. El siguiente indicador es el indicador de sostenibilidad de la deuda. El indicador de sostenibilidad de la deuda, con el esfuerzo de los 10.8 billones de pesos, llegamos en el año 2024 al 77,9%. Y superávit sucesivos en los siguientes años nos permiten descender el indicador nuevamente a niveles al final del marco fiscal de medio plazo cercanos al 33% y en el largo plazo vuelven a quedar en unos niveles suficientemente bajos. Inclusive la siguiente administración tendría un espacio suficiente para hacer choque de inversión si quisiera hacerlo y mantenerse por debajo de los indicadores de ley. Aquí es importante indicar que el Gobierno Nacional, por efectos de la pandemia, nos amplió el techo de los indicadores al 100%, pero es un techo que solamente está ampliado por el año 20 y 21. Dada la situación de caja de la ciudad, pues nosotros no vamos a tomar deuda intensiva en estos 2 primeros años porque también se acompasa con la forma como vamos ejecutando los proyectos. Entonces sostenemos el indicador muy conservadores sobre el 77,9. Esta ortodoxia en el manejo de las finanzas de Bogotá, que viene de muchas administraciones, la calificación AAA viene de muchos años y en el ámbito internacional pues, tenemos la misma calificación de la nación, estamos techados por la nación, no podemos tener, pues, no podemos tener, el subnacional no puede tener mejor calificación que la calificación soberana. Y una cuña aquí es que las diferentes calificadoras, siempre que nos evalúan, de hecho nos colocan una nota. Si no fuera por la calificación del Gobierno Nacional, probablemente Bogotá tendría 2 o 3 más grados de inversión y eso demuestra las finanzas sólidas de la ciudad. Hemos sido lo suficientemente juiciosos en cómo tomamos la deuda. Los bogotanos pagan los impuestos puntualmente, tenemos una caja que responde efectivamente para el pago de sus obligaciones y en ese orden de ideas, pues dependiendo del volumen de caja, nosotros tomamos o no tomamos deuda. Preferimos una diversificación de fuentes, banca multilateral, emisión de bonos, banca comercial, banca de fomento, y en ese orden de ideas diseñamos el plan de endeudamiento para buscar la mejor ventana de mercado para efectos de colocar la deuda. Un ejemplo importante es el año pasado colocamos 1.6 billones de deuda en bonos, en el mercado de bonos en Colombia. Es la primera operación más grande que ha hecho el sector público. Colocamos 1.6, estuvo sobremandada 2.5 veces. Este año, en el mes de mayo, en plena pandemia, colocamos nuevamente 600.000 millones de pesos con una demanda también de casi 2 veces, lo que indica la confianza del mercado en la ciudad y obtuvimos unas tasas muy económicas. Respetaremos siempre los indicadores del 358, preferencia por moneda local para evitar estar expuestos a la TRM y la deuda se tomará, alcaldesa, en la medida que las obras nos exijan los desembolsos. No tiene sentido traer plata a la caja para tenerla quieta, sino en la medida que las obras nos pidan los desembolsos. Yo creo que esa es la información. Mil gracias, Alejandro. A nuestro secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, que está terminando de recuperarse, le mandamos un abrazo, le agradecemos mucho a él, a José Alejandro, a todo el equipo de Hacienda y Planeación y de las diferentes entidades que con mucha responsabilidad, mucho rigor, con Bogotá han formulado este cupo de endeudamiento. Lo dejamos a consideración del Consejo de Bogotá con sentido de urgencia. Bogotá necesita la aprobación de estos 2 proyectos urgentes. Son indispensables, necesarios, para generar 500.000 empleos en nuestra ciudad, para aliviar la carga tributaria de nuestros ciudadanos, nuestras MIPYMES, nuestras empresas, para hacer las inversiones que nos permitan recuperarnos socialmente, verde, económicamente, creativamente, inteligentemente, sosteniblemente. Así que con todo el respeto, pero con todo el sentido de urgencia, los dejamos a consideración estos 2 proyectos de acuerdo del Consejo de Bogotá y les rogamos que con sentido de urgencia también los tramiten y nos los ayuden a mejorar de ser posible, seguro que es posible entre todos encontrar maneras, como lo logramos en el plan de desarrollo, de aportar las mejores ideas para que nuestra ciudad se recupere social y económicamente. Muchas gracias.
Tenemos varias preguntas de los medios de comunicación. Pregunta María Alejandra Castillo del Nuevo Siglo. Alcaldesa, algunos concejales han manifestado preocupación porque solo el 2% del cupo de endeudamiento se destinará al sector de desarrollo económico, una secretaría de la que dependerá mucho la reactivación. ¿Cómo se ejecutará esa inversión en específico? La vamos a ejecutar apalancando. Quiero decir que, así como los alcaldes tenemos la responsabilidad de la inversión social, es el gobierno nacional el que tiene la responsabilidad de la generación de empleo, de rescatar el empleo a las empresas y el crecimiento económico. El presidente de la República es el que tiene el mejor instrumento. Y yo le ruego al señor presidente, me una al llamado que le han hecho varios alcaldes, mi colega, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Señor presidente, por favor, vaya al Banco de la República. Gestione con ellos créditos para los entes territoriales, los necesitamos, los necesita Bogotá, los necesita Cali, los necesita todo el país. De nada nos sirve la plata del Tesoro Público en las arcas mientras nuestros ciudadanos pasan dificultades. Pero ese instrumento macroeconómico, de empleo, de salvamento de las empresas, los tiene, es el presidente de la República. Nuestro cupo de endeudamiento es nuestra cuota de aporte para apalancar recursos con el gobierno nacional. Recursos que mantengan el subsidio a la nómina de las empresas, de las microempresas, los créditos de liquidez, los créditos de caja, baratos, accesibles, seguros. Entonces, como en el metro, así como en el metro nosotros ponemos el 30% y la nación debe poner el 70%, en el rescate de las empresas y el empleo es igual. Nosotros aquí estamos asegurando nuestra parte para apalancar recursos nacionales que debe poner a disposición el gobierno nacional, para rescatar a las empresas, a las MIPYMES y volver a generar empleo en el país. De manera que son recursos suficientes, son de apalancamiento. Son recursos con los que vamos a hacer, no este del cupo, pero recursos que ya tenemos disponibles, con los que vamos a hacer cosas como la línea Bogotá Responde, como Despega Bogotá, como Bogotá Cielo Abierto. Más de 1000 productos de microempresarios bogotanos están hoy expuestos en internet, en mercadolibre.com, para ser vendidos. De hecho ya han tenido más de 100 millones de ventas, gracias a que nuestra Secretaría de Desarrollo Económico los buscó, los apoyó, los formalizó, les ayudó a hacer todo el marketing, los subió y hoy están vendiendo. No pueden vender in situ. Los artesanos de Usaquén, por ejemplo, por razones de aglomeración de la pandemia no puede haber mercado de artesanos en Usaquén, pero no podemos dejar que simplemente no vendan todo el año. Por eso lo que hizo nuestra Secretaría de Desarrollo Económico fue trasladarlos a las plataformas para que allí pudieran vender. Bogotá Cielo Abierto es otro tipo de iniciativas que vamos a hacer ahorita. Estoy dando ejemplos de qué tipo de inversiones vamos a hacer con esa plata. Los restaurantes, el servicio gastronómico, los gastrobares de nuestra ciudad, por razones de la pandemia no pueden operar en espacio cerrado, poco ventilado, porque es muy riesgoso para la pandemia, pero no pueden estar un año cerrados. La ciudad va a cerrar calles, va a cederles el espacio público de la ciudad para que puedan, al aire libre, con menos riesgo, tener una tercera alternativa de su actividad, de venta de su actividad, no solamente domicilios, no solamente recoger para llevar, sino también venta en sitio, pero de una manera segura. Todo ese tipo de iniciativas las vamos a hacer con desarrollo económico, pero insisto, así como los alcaldes hemos salvado vidas, hemos hecho inversión social y hemos generado salud para nuestros ciudadanos, porque esas son nuestras funciones, el presidente de la República es el que tiene la llave del empleo, del crecimiento económico y del salvamento de las empresas. Lo que Bogotá está haciendo es asegurar su contrapartida para cuando el gobierno nacional ponga a disposición los recursos de salvamento de empresas, de subsidio de nómina, de crédito, para poder sumar recursos y apoyar a las empresas. De manera que estos son recursos de contrapartida, de apoyo. De nuestra parte, para Metro, para empresas, la cuota de Bogotá está asegurada. Esperamos que el gobierno nacional ponga lo suyo. Pregunta Benjamín Lozada Posada de PRI Radio TV. ¿De qué manera el cupo de endeudamiento de Bogotá está articulado con el imperativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? Totalmente. Nosotros aquí, como lo dijimos el 6 de agosto, el día que nuestra ciudad cumplió 472 años,
no hemos renunciado a uno solo de nuestros sueños por esta pandemia. Todo lo contrario, les hemos puesto sentido de urgencia. El nuevo contrato social y ambiental que aprobó como plan de desarrollo del 2020 al 2024 el Consejo de nuestra ciudad y los ciudadanos en las urnas el año pasado, es un contrato social y ambiental para el siglo XXI que nos permita en estos 4 años recuperarnos de la triple crisis que nos trajo esta pandemia. En el 2030, ser ejemplo global de cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el 2038, cumplirle a la generación del medio milenio, la que están haciendo este año, los hijos que nacieron en el año más difícil de la humanidad, de esta pandemia, que tendrán 18 años en el 2038 cuando nuestra ciudad cumpla 500 años de historia. Esa va a ser la primera generación de bogotanos que va a vivir sin emergencia climática, con sostenibilidad ambiental, sin inequidad que les quite las oportunidades, sin violencias contra las mujeres, sin recarga de cuidado no remunerado sobre las mujeres. Esa generación del medio milenio estará por fin con un pie puesto en la equidad, las oportunidades y el desarrollo del siglo XXI. Este cupo, nuestro plan de desarrollo y mantener esa senda de prioridades asegura el cumplimiento de esas 3 metas en esos 3 periodos. Pregunta José David Rodríguez de RCN Radio. ¿Para qué son los 3 billones de pesos que se pidió para Transmilenio? Se habló de 3,9 para todo el sistema troncal y férreo, pero de estos recursos 3,1 irían solo para Transmilenio. ¿En qué se van a invertir estos recursos? Nuestros recursos no son para Transmilenio. Bogotá votó por tener una red de metro regional y la va a tener. Bogotá votó por llevar el metro hasta Suba y Engativá y lo vamos a llevar. Bogotá votó por un corredor verde en la séptima y en otros corredores y lo vamos a tener. Bogotá votó por espacio público peatonal y ciclovías segregadas, seguras e iluminadas como modo de sostenibilidad. Para eso son esos 3 billones de pesos. Para eso son esos 3 billones de pesos. Eso fue lo que votamos en las urnas, eso fue lo que aprobó el Consejo de Bogotá en el plan de desarrollo y eso es lo que se va a financiar con ese componente de 3.93 billones de pesos de parte del cupo. Ana Puentes de El Tiempo pregunta ¿qué tan fácil será pagar la deuda teniendo en cuenta que habrá alivios tributarios en los próximos años? ¿Y no se deja muy amarrada la siguiente alcaldía con esta deuda? No, hemos sido completamente responsables en eso, ya lo explicó en detalle José Alejandro. Nosotros no estamos aquí salvándonos el pellejo estos 4 años para dejarle una ciudad insostenible fiscalmente a las próximas administraciones, porque no es a las próximas administraciones, es al bolsillo de nuestros ciudadanos. De manera que se trata no solo de ser responsable con quienes nos sucederán, sino sobre todo con los ciudadanos de hoy, que hoy, mañana, en 2 años, en 3, en 5, seguirán siendo ciudadanos de Bogotá. Como lo demuestra la proyección de capacidad de pago, Bogotá volverá a recuperar su capacidad de pago. De hecho, podríamos ir hasta el 40% de capacidad de endeudamiento. No estamos ni lejos de ir hasta allá. Estamos subiendo, sí es un incremento importante, del 12.8%, pero luego vamos a ir recuperando capacidad de pago. Como lo dijo José Alejandro, las siguientes administraciones, no solamente por capacidad de pago, sino por sostenibilidad de la deuda, si lo necesitan, no nos sabe cuándo se vuelva a presentar otra pandemia, ojalá que no, pero no. Si lo necesitan, tendrán capacidad, todo este espacio es capacidad fiscal para los siguientes gobiernos. Todo este espacio es capacidad de pago para los siguientes gobiernos. De manera que, por eso los 2 proyectos de este plan de recuperación social y económica de Bogotá, el de incentivos tributarios y el del cupo de endeudamiento, son complementarios. Porque el uno asegura la disponibilidad y liquidez de recursos ya, 10.9 billones de pesos ya para invertir en los 500.000 empleos que necesitan los bogotanos. Pero también los incentivos y estructura tributaria que nos permitan los siguientes 10 años recuperar el recaudo de la ciudad para poder honrar esos compromisos. Pregunta Hernán López de Canal Capital. Los 500.000 empleos, ¿cómo estarían distribuidos? ¿Cómo han proyectado esa generación de puestos de trabajo? ¿Y cuál sería el eje que más generaría empleo? Eso lo tenemos por aquí, a ver.
Nosotros esperamos que esos 500.000 empleos los aporten fundamentalmente 5 sectores. 5 sectores. En primer lugar, infraestructura sostenible, social y de movilidad. La infraestructura no es simplemente cemento, son vías que necesitan los ciudadanos, son corredor verde de la séptima, es la red de metro regional, es el metro hasta Ciudad Engativá, son vías locales, en Ciudad Bolívar, en Rafael Uribe, en Suba, en Kennedy, en Engativá, en Usaquén, que necesitan nuestros ciudadanos. Son colegios, son hospitales, a eso me refiero con infraestructura. La construcción de esa infraestructura social, vial, de movilidad, sostenible, es una gran generadora de empleo. Así que ese sector tiene una financiación importante, pero también es que tiene una contribución de empleo muy alta. Pero será también en industrias creativas, en industrias culturales. La infraestructura cuesta mucho, aunque genera mucho empleo. Las industrias culturales y creativas no cuestan mucho y generan mucho empleo. Expandir la red de fibra óptica de nuestra ETV, nuestra empresa Orgullo, pública, que seguirá siendo pública. La ETV no se vende, al contrario, se expande para llevar internet de alta calidad basada en nuestra red de fibra óptica a los hogares y a las MIPYMES de Bogotá. Esa conectividad será la base de industrias digitales, tecnológicas, que generarán empleo en nuestra ciudad. La mejora de espacio público de nuestra ciudad, los incentivos a nuestros artistas, creadores, agentes culturales, generará más empleos, sector brutalmente afectado, el turismo, que volverá a nuestra ciudad, poco a poco, pero volverá, y nos encontrará siendo una mejor Bogotá, más atractiva, más solidaria, más consciente. Los negocios verdes, vuelvo e insisto, no vamos a volver a la vieja normalidad de polución, de contaminación, de trancón, de insostenibilidad. ¿Para qué? ¿Quién quiere volver a eso? Al contrario, feliz ocasión para profundizar la electrificación del transporte público, la construcción de más ciclorrutas, de mejor espacio público peatonal. Esa movilidad sostenible también es la que va a financiar y a generar empleos en este caso. Pregunta Jennifer Sandoval de Valora Analytic. ¿Cuánto será en bonos locales y cuánto en internacionales? ¿Cómo quedará distribuida la deuda distrital? Pues Alejandro. No, en la medida que la caja nos va haciendo el requerimiento, pues vamos estudiando las condiciones de mercado. Hemos encontrado que el mercado local vía emisión bolsa de valores es una fuente muy interesante, que efectivamente muestra la demanda del inversionista colombiano, del ciudadano común. La alta demanda de este canal yo creo que es una de las fuentes más importantes. Siempre estaremos atentos a aquellas fuentes de fomento. Todo, como tenemos un componente muy grande verde en el plan de desarrollo, hay muchas multilaterales que tienen unas tasas compensadas con este tipo de financiación. Las buscaremos y en la medida que vayamos encontrando un nicho de mercado donde unas tasas sean competitivas, allí llegaremos. Nosotros tenemos un profundo sentido de ciudad, pero también un profundo sentido de nación. Bogotá es el corazón económico de Colombia. Si se reactiva Bogotá, se reactiva Colombia. Nosotros somos muy conscientes de ese doble rol, de esa doble contribución a la recuperación social y económica de nuestra ciudad, pero también de nuestro país. Esta inversión no solamente va a generar empleo en Bogotá, va a dinamizar la economía nacional. Como lo acaba de describir José Alejandro, va a dinamizar el mercado de capitales colombiano. Feliz ocasión para que con la capacidad de endeudamiento e inversión de Bogotá crezca el mercado de capitales de nuestro país. De manera que esa será no solamente una fuente de financiación que ha demostrado en los últimos 2 años, como ya lo explicó Alejandro, será una fuente de financiación que confía en Bogotá, que le presta bien, que le presta oportunamente, que le presta competitivamente y a unos términos muy razonables. Así que es un gana-gana, gana Bogotá, pero gana el mercado de capitales de Colombia también. Pregunta Paula Doria de La Silla Vacía. La mayoría de propuestas de este proyecto de acuerdo ya estaban en el plan de desarrollo. ¿Nos podría decir por qué se pasa de 3,5 billones a 11? Teníamos entendido que algunas obras ya tenían el dinero, como es el caso del metro, por ejemplo,
¿Es porque se están adelantando obras que tenían otros plazos de ejecución? No, Paula, es sobre todo porque haya 3.3, porque eso fue lo que pidió pero no ejecutó de cupo de endeudamiento la administración pasada. Entonces eso estaba ahí pendiente, lo estamos recogiendo y asignando a nuevos proyectos o honrando los proyectos que venían. Por ejemplo, el hospital de Usme, o el hospital de Bosa, ¿cierto? Nosotros lo terminamos de adjudicar, es un proceso que venía, igualmente el nuevo San Juan de Dios, proceso que venía, estamos honrándolo. Pero estamos creciendo en 7.3 billones de pesos adicionales. ¿Por qué? Porque la ciudad lo necesita. Porque con 3.3 no generaríamos los 500.000 empleos que necesita Bogotá. En cambio, con 10.9, los 3.3 que estaban pendientes de asignar y 7.3 nuevos, sí somos capaces de cumplir las metas del plan de desarrollo y las metas de empleo con las que puede contribuir Bogotá. Insisto, esta es nuestra contribución. Bogotá, en lo que depende de las funciones de una alcaldía, está poniendo aquí la parte, la contribución que se necesita para que Bogotá se recupere y Colombia se recupere. Confiamos en que el gobierno nacional pondrá la suya. Quien tiene los instrumentos macroeconómicos, de crecimiento, de salvamento de las empresas y el empleo, es el señor presidente de la República. En Bogotá lo que estamos haciendo es anticipándonos, diciendo, para cuando el gobierno tenga un plan, aquí está nuestra parte. Estamos listos para contribuir con nuestra parte al metro, para contribuir con nuestra parte al apoyo a las MIPYMES, para contribuir con nuestra parte en la generación de empleos. Nuestra parte está saldada. Y esperamos por eso que el Consejo la apruebe. Y que el Gobierno Nacional ponga la suya. Nosotros solo somos una parte de ese engranaje de recuperación del empleo y el crecimiento en Bogotá y en Colombia. Lo que le queremos decir al Consejo, a la ciudad, al Gobierno Nacional, es que la Alcaldía Mayor de Bogotá aquí está cumpliendo con su parte para honrar los compromisos de la ciudad, del plan de desarrollo y los que anunciamos con el señor presidente el pasado mes de febrero. Y confiamos en que el Gobierno Nacional y el presidente honrará su parte de los compromisos. Varios periodistas, entre ellos Diana Giraldo y Karen Borges, nos preguntan si se puede aclarar nuevamente el tema de Transmilenio. Pregunta Diana, no me quedó claro lo de Transmilenio, lo del corredor verde iría al IDUN, ¿no? Lo de la extensión del metro a la empresa Metro Bogotá, entonces los 3 billones para la Cali y la 68, ¿qué más? Eso ya estaba, la Cali y la 68 de hecho ya se adjudicaron. Esos no son recursos nuevos, sino compromisos que estamos honrando. Son alimentadores del metro. La Cali es alimentadora del metro, la Caracas es alimentadora del metro, la 68 es alimentadora del metro. Entonces, por supuesto, estamos honrando esos compromisos, que son compromisos con la ciudad y con el paquete que se acordó con el Gobierno Nacional para la primera línea del metro. Entonces, por un lado estamos honrando ese compromiso, pero por otro lado estamos haciendo nuevas inversiones. La del corredor verde de la séptima, dejando la plata que corresponde para la extensión del metro hasta Suba en Engativá, para otros corredores verdes en otras vías, para la principal troncal que va a hacer esta administración, que es una troncal verde para los ciclistas, para los peatones, maravillosa, que será nuestra cicloalameda del medio milenio. Desde Ciudad Bolívar, el Parque El Tunal, atravesará toda la ciudad de sur a norte hasta Usaquén en la calle 170. Será un corredor maravilloso, esa cicloalameda del medio milenio, es otro ejemplo de corredor verde. Toda dedicada a peatones y a ciclistas, a formas de transporte limpio. Ese es el tipo de inversiones que van allí. Bueno, a todos muchísimas gracias, a los amigos de los medios de comunicación, a los honorables concejales y concejalas de Bogotá, estamos en sus manos. La recuperación social y económica de Bogotá está en sus manos. 500.000 empleos que necesitan los bogotanos están en sus manos. Les rogamos con sentido de urgencia sacar estos 2 proyectos de acuerdo. La recuperación social, económica y 500.000 empleos de los bogotanos están en sus manos. Muchas gracias.